En un mundo tan caótico como el nuestro, si no nos preparamos para el caos se va a hacer con nosotros. Pero como todo en esta vida, siempre hay esperanza. Existen leyes, leyes que nos permiten no solo resistir, sino adaptarnos. Y hoy voy a contaros una historia. Es una historia de cómo adaptarnos a todo este caos y cómo evolucionar. Hace un par de años, el doctor Werner Vogels, el CTO de Amazon, presentó un conjunto de leyes. Eran simples, pero potentes. Leyes que no hablan de tecnología, sino más bien de mentalidad. Leyes que guían al arquitecto frugal. Este tipo de arquitecto que no diseña para que todo salga bien, sino para cuando todo falla. Y hoy vamos a ver cómo esas leyes cobran vida. Hoy muchas conversaciones empiezan con la misma presión. CEO, CTO, el financiero, ya no piden solo reducir costes, sino que quieren modernizar, quieren rendimiento, elasticidad y lo quieren todo al mismo tiempo. Y aquí es donde entra la primera ley. Haz del coste un requerimiento no funcional. Siempre hablamos de disponibilidad, escalabilidad, seguridad, pero ¿cuántas veces hemos diseñado pensando en el coste? El coste no es solo una preocupación del área de operaciones, es una decisión de arquitectura. Desde la primera línea de código hasta la última instancia en producción, cada decisión pesa. Y no se trata solo de dinero. Reducir esos recursos infrautilizados también significa reducir nuestra huella de carbono. Menos recursos despilfarrados, menos emisiones, más eficiencia. El arquitecto frugal no ve el coste como una restricción, lo ve como un eje de diseño. Y ya que hemos establecido el coste como un requerimiento de diseño, vamos a poner Aquí tenéis nuestra arquitectura. Nada del otro mundo. Una API que ejecuta una simulación de Monte Carlo sobre KS, el clúster de Kubernetes y un generador que vamos a utilizar para simular tráfico. Para ello utilizaremos cases de Grafana y Prometheus para capturar las métricas. Y aquí es donde entra en acción Queda, el Kubernetes Event Driven Architecture. Queda lo que va a hacer va a ser escalar a nivel de contenedores, el Horizontal Pod Autoscaling, según las métricas que vamos a definir. Cuando Queda lea esas métricas dirá, es hora de escalar, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Y mientras tanto, tenemos a Carpenter, que es un autoescalador de Kubernetes Open Source, que va a escalar a nivel de infraestructura. Lanzará nodos de forma automática cuando hagan falta. Todo nuestro sistema, en principio, es elástico por diseño. Vamos a empezar con una arquitectura estándar. Instancias x86 on demand, que son las de pago por uso, y ese va a ser nuestro punto de partida. Y vamos a ir evolucionándola. Primero, cambiaremos de CPU, de x86 a una arquitectura ARM utilizando Graviton, que son los procesadores de AWS. La teoría nos dice que son más rápidos, más eficientes y tienen una mejor relación precio-rendimiento. Vendría a ser como cambiar de coche de gasoil a uno eléctrico. Mismo trayecto, menor consumo. Luego introduciremos Spot. Las instancias Spot es como cuando te sacas un billete de avión de última hora. Mismo asiento, mucho más barato. Podríamos reducir nuestro coste hasta un 90%. Y diréis, hombre, Guille, si es capacidad sobrante y me la estás dando tan barata, ¿dónde está el gato encerrado? Bueno, el tema está en que AWS te las puede reclamar con muy poca antelación, en concreto con 2 minutos de adelanto. Pero si tu arquitectura es flexible y está diseñada para ser resiliente, ganas y además mucho. Y en cuanto a nuestra aplicación, mismo código, misma lógica, ningún cambio funcional. Simplemente mejoras en la infraestructura. Y con cada paso vamos a ir ahorrando cada vez más, pero ojo, teniendo un rendimiento más alto. Antes de lanzar la prueba de carga y dejar que la incertidumbre haga lo suyo, os voy a explicar rápidamente qué es lo que estamos viendo en pantalla. Así podréis seguir cada movimiento del clúster conforme sucedan cosas. En la parte superior tenemos el visor de nodos DKS. Aquí vamos a ver los nodos activos del clúster, tipo arquitectura x86 o ARM y capacidad. Irá cambiando a medida que Carpenter añada nodos automáticamente. Aquí en la zona media veremos cuántas réplicas están corriendo. Y lo interesante, usaremos Queda para escalar basándonos en la latencia que percibe el usuario, no solo en el uso de CPU. Porque lo que le importa al usuario no es cuán ocupado esté el servidor, sino qué rápido responde la app. Y vamos a establecer 500 milisegundos como el umbral para que Queda empiece a actuar. Abajo a la izquierda veremos el uso real de CPU y memoria de cada nodo. Son las mismas instancias donde corren los pods que tenemos en la zona media. Ahí vemos el CPU, el porcentaje de memoria. Y abajo a la derecha tenemos pods. Veréis cómo este número sube o baja mientras escalamos nuestra aplicación. Ahora que ya conocemos la distribución del clúster,
es hora de meterle tráfico. Hemos preparado 3 scripts con K6, uno para cada escenario. Load test para una validación rápida, x86 como baseline del rendimiento y el de Graviton que nos servirá para comparar más adelante. Vamos a empaquetar estos scripts en un config map, así lo tenemos disponible dentro del clúster. Y lo que haremos será lanzarlo como un job de Kubernetes. Si revisamos los pods, veréis que algunos jobs están arrancando. Esto significa que la prueba ya está en marcha dentro del clúster, generando carga como si fueran usuarios reales. Vamos a echar un vistazo ahora a los logs para confirmar que todo funciona. Si os fijáis cómo empieza a subir el número de usuarios virtuales, cómo se actualizan las estadísticas de latencia y los resultados. 6%, 7 usuarios de 100 y subiendo. Y ahora, ojo a la latencia. De momento, un solo pod lo está manejando todo. Pero a medida que el tráfico aumenta, la latencia empieza a subir. Y cuando superemos esos 500 milisegundos, entra en acción. Lanzará una orden de escalado. Fijaros aquí, ya estamos en 818, lo hemos acelerado un poco para ver la latencia, cruzamos el umbral y ¡boom! Nos crea nuevas réplicas y nuevos nodos. Detrás de las cámaras, Carpenter lo que ha hecho ha sido lanzar nodos, 4 en total, todo instancias del mismo tipo. Y vamos viendo cómo ahora la latencia va a ir bajando hasta caer por debajo del umbral. Tendremos nuestras 9 réplicas y vemos el uso de los recursos, que sería en la ventana de abajo de la izquierda, para ver sobre todo el porcentaje de CPU que se está utilizando. Ok, en principio parece que la prueba de carga con x86 ha terminado. Aquí tenemos una instantánea de los resultados. La prueba duró 7 minutos, aunque lo hemos acelerado, errores mínimos del 0,07% y lo mejor, el sistema, si comparamos ahí, se mantuvo estable todo el tiempo. Si nos volvemos otra vez al terminal, ahora que la carga ha desaparecido, vemos que, oye, ojo que Carpenter no está descansando, no está inactivo, sino que está optimizando. Si os fijáis, ha detectado que un nodo XLarge ya no es necesario. Así que lo que va a hacer ahora va a ser drenar ese nodo y reemplazarlo por una instancia del tipo large que es más pequeña y mucho más barata. En resumen, hemos sobrevivido a la tormenta, aplicación ha escalado, Queda reaccionó, Carpenter optimizó y limpió la casa y en principio todo funcionó como debía. Pero hay un detalle, seguíamos corriendo nuestra aplicación sobre instancias x86 on demand. Entonces la pregunta es, ¿qué pasaría si pudiéramos obtener el mismo rendimiento o incluso mejor, a menor coste y con menos consumo energético? ¿No es lo que nos están pidiendo nuestros stakeholders? Vamos a ir un paso más allá. Vamos a ejecutar la misma carga con el mismo número de réplicas en x86 y en Graviton. Tengo ahí 2 pestañas definidas y vamos a empezar a lanzarlo. Va a ser la misma lógica y la misma presión y comprobaremos cómo se comporta. Como veis, tenemos nodos en Graviton y en x86 y uno de propósito general. Pero vamos a fijarnos en 2 cosas. En la pantalla del medio y en la de abajo tenemos el node pool para x86 y Graviton. Y nos vamos a fijar en el throughput y la latencia, aquí uno y otro. Y al lanzar la prueba hemos visto como la CPU, el porcentaje ha aumentado considerablemente, sobrepasando el 100 en uno y el 99 en otro. Recordad, misma carga, misma lógica, mismo tráfico. Si os fijáis, aquí hay una instancia C8G, que es la de Graviton, y C7. Para comparar manzanas con manzanas, Graviton siempre es una generación por encima de la de Intel. Cuando ves C8, C7 sería el equivalente. Y vemos aquí el node pool tanto para una como para otra. Vamos a revisar estos logs para ver cómo van ambos trabajos. Aquí están los logs de x86. Vamos ahí, 100 de 100 usuarios virtuales, subiendo al 74-75%, y aquí vamos a ver los de Graviton. También al 74-75%. Ambos test están a punto de terminar y podemos ver toda la barra de progreso. Cuando lleguen al 100%, finalizado. Aquí veis al 100% y al 101%. ¿Cómo sabemos cómo ha rendido uno comparado con otro? Lo que vamos a hacer va a ser volcar la información de cada uno y lo vamos a comparar. Podríamos hacernos un script
podríamos parsearlo a mano, pero seamos honestos. A veces, por no decir que la mayoría del tiempo, da mucha pereza ponerse con todo esto. Así que, ¿por qué no delegamos esta tarea? Como veis, aquí hay bastante salida. Vamos a llamar a nuestro asistente favorito. No sé si habéis oído hablar de Amazon Q Developer, que lo tenemos integrado directamente en nuestro IDE. Aquí veis que ya le estoy preguntando en el prompt de, oye, compárame, échame una mano, hazme las cuentas y las matemáticas y compárame el rendimiento y la eficiencia entre x86 y Graviton. Y dime si la teoría tenía razón, que es un 40% mejora en rendimiento, etc. Lo que voy a hacer va a ser copiar los resultados de cada terminal y los voy a pegar en la ventana de diálogo. Pasamos uno por aquí. Aquí están todos los resultados que habíamos obtenido. Y ahora vamos a pasar los de Graviton. Y una vez lo peguemos, Graviton va a analizar y comparar y nos va a devolver las matemáticas de esto. Ahí va. Performance test, le damos, empieza a generar la respuesta. Y si os fijáis ahora en la salida, empieza a comparar los ahorros que tienes con uno en otro, el rendimiento, cómo funciona en cada uno. A rasgos generales, bueno, te ahorras un 11% usando Graviton, tiene mejor rendimiento, un 63% más de throughput. Fijaros en la latencia que teníamos también, menor latencia. Y al final una eficiencia precio-rendimiento de casi el doble. Por cierto, así es como encontramos el equilibrio entre la experiencia del desarrollador y una arquitectura eficiente. ¿Por qué no dejar que las herramientas hagan los cálculos y nosotros nos dedicamos a tomar decisiones de forma mucho más rápida? Si fijáis aquí, tenemos las latencias un 45% mejor y el price performance, lo dicho, 45% mejor que lo que tenía. Y aquí como un resumen de los bloques anteriores en un pequeño apartado. Graviton ya nos dio lo que queríamos, mejor rendimiento y menor coste. Pero no olvidemos lo importante, nuestro objetivo no era solo ahorrar, queríamos maximizar la eficiencia y hacer del coste un requerimiento no funcional. Así que la pregunta es, ¿podemos ir aún más lejos? Antes hemos mencionado las instancias Spot. Esta nos permite usar la misma capacidad de C2 pero con un descuento brutal. Estamos aprovechando la capacidad que no utiliza AWS. Y lo mejor, nuestra aplicación ni se inmuta. Si es stateless y resiliente, Spot funciona. Para aprovechar Spot basta con actualizar nuestra configuración en el YAML. Voy a cambiar el tipo de capacidad de on-demand a Spot y hay un detalle a tener en cuenta. Eliminamos la restricción de familias de instancias para que Carpenter tenga libertad de elegir entre más tipos disponibles, que es algo esencial para que Spot funcione bien. Cuanto mayor diversidad, menos probabilidad de interrupción vamos a tener. Aquí lo tenemos en nuestro node pool. Ya teníamos habilitado Spot, así que si aplicamos los cambios, ejecutamos, voilà. Ahí tenemos una instancia Spot literalmente en segundos. Pero fijaros en la diferencia. El coste estimado baja de 0,68 a la hora a 0,25 dólares la hora. En nuestro caso, aquí Carpenter lo que ha elegido es una instancia de una generación anterior, una C6G, y mucho más barata. Pero ojo, que sigue cumpliendo con lo que necesitamos, sin comprometer, simplemente infraestructura mucho más inteligente. Así que el coste no es una consecuencia, es una elección en el diseño. Vamos a ver la segunda ley. Los sistemas que perduran alinean el coste de su infraestructura con el valor del negocio. Cuando construyes sistemas que van a escalar, que van a operar a nivel global y que deben durar, tu modelo de costes tiene que escalar junto a tu modelo de negocio. Y eso va más allá de la eficiencia técnica. Estamos hablando de sostenibilidad económica. Y un ejemplo claro es el de nuestros amigos de Ryanair, la mayor aerolínea low cost de Europa. Su negocio vive de la eficiencia, la automatización y márgenes ajustados. Bueno, no, ajustadísimo. Todo eso se refleja en su arquitectura. Usan instancias Spot en producción para cargas intensivas en datos, pero no críticas, como puede ser analítica o reporting. ¿Por qué? Porque Spot les permite ahorrar a lo grande, sin comprometer los objetivos operativos. Tenemos la frugalidad alineada con la estrategia de negocio. Y esto no va de optimizar, va de alinearse. Y alinearnos entre lo técnico y lo estratégico es lo que hace que los sistemas y las empresas sean resilientes. Tercera ley.
Toda decisión implica un sacrificio. Cada vez que optimizamos para coste, rendimiento o resiliencia, estamos empujando a las otras dos. Suele ser un triángulo en constante tensión. Nuestro trabajo como arquitectos no es eliminar esas tensiones, es aprender a gestionar con intención. Todos hemos escuchado esa frase que poníamos al principio de todo falla todo el tiempo. Y sí, la resiliencia importa, pero ¿cuánto rendimiento o eficiencia estás dispuesto a sacrificar por un poco más de disponibilidad? Esto es como el clásico bueno, bonito, barato. Si eliges bueno y bonito, no es barato, y así con cualquier combinación. ¿Dónde está ese punto intermedio? Os diría que donde el sistema es lo suficientemente rápido, consciente del coste y resiliente al caos del mundo que le rodea. Ya vimos cómo Graviton puede ofrecernos hasta un 40% de ahorro en coste, pero ¿está nuestra aplicación lista para correr en ARM? En la demo anterior no tuvimos que tocar nada, nuestros contenedores ya eran compatibles y el cambio fue totalmente transparente. Pero ¿qué pasa si tu aplicación está escrita en un lenguaje compilado como Go, Rust o C++? ¿Y si tu stack depende de librerías específicas para una arquitectura? Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque es justo en este punto donde entra una aplicación open source que se llama Porting Advisor para Graviton. Se trata de una herramienta que va a escanear nuestra aplicación y sus dependencias y va a detectar posibles blockers para migrar a ARM. Nos va a dar un informe detallado y sin suposiciones, sin ningún tipo de sorpresa. Esto lo que nos va a permitir es modernizar nuestro stack sin temor y en base a datos. Por cierto, como he dicho antes, la herramienta es open source. Y aquí os muestra, por ejemplo, el escaneo y qué librerías hay que actualizar o cuáles no están soportadas. ¿Y qué pasa con el rendimiento? Al principio comparamos arquitecturas x86 contra Graviton, mismo código, misma carga, distintos resultados. Ahora vamos a ir un poco más allá y vamos a ver cómo funciona todo esto por dentro, a nivel de ciclos de reloj. Y para ello vamos a usar un benchmark de compresión y una de nuestras herramientas favoritas de análisis de bajo nivel que son FlameGraph. A la izquierda tendremos la instancia ARM y a la derecha tenemos la instancia x86. Lo que vamos a hacer va a ser ejecutar en LZ4 test en ambas instancias con la misma carga. Lo que vamos a hacer va a ser comprimir el archivo Dickens, que es un corpus con las obras completas de Charles Dickens. Eso está bien para probar algoritmos como el LZ4 que se benefician del texto repetitivo y estructurado. Así que cuando veas que hacemos LZ4 test Dickens, estamos comprimiendo un archivo de unos 10 megas, midiendo qué tan rápido el sistema procesa esos datos. Fijaros, es un benchmark simple, práctico y repetible. Y lo que hemos hecho ha sido capturar la actividad de la CPU durante 60 segundos. Fijaros, en Graviton tenemos tiempos en torno a 92, 93. Si pasamos a x86 sube hasta 96, 97. Puede parecer poco, pero eso ya refleja una mejora real en la eficiencia a nivel de CPU. Pero vamos un paso más allá. Vamos a instalar una versión más reciente, el EZ4, y vamos a repetir el benchmark. Y sí, los resultados mejoran especialmente en Graviton. Y los FlameGraphs lo confirman. Menos ciclo desperdiciado, más trabajo por cada ciclo de reloj. Esta es la de Graviton, fijaros, y compararlo ahora con la de Intel. Muchos más ciclos para el mismo tipo de carga. Nuestro trabajo como arquitectos no es buscar la solución perfecta, es encontrar el equilibrio adecuado, sabiendo que no existe lo ideal, pero sí ese punto donde el coste, el rendimiento y la resiliencia se alinean con los objetivos del negocio. Hasta ahora nos hemos enfocado en decisiones que han estado muy ligadas al cómputo. Graviton para rendimiento y costes, Pod para ahorrar mucho más y Carpenter que nos ayuda a automatizar. Pero hay algo aún más importante. Si tu sistema es una caja negra, ninguna optimización va a estar completa, porque es que no vamos a saber qué está funcionando ni qué nos está costando. Aquí tenemos un ejemplo con X-Ray, que podéis utilizar cualquier otra herramienta como Jagger o la que tengáis ahí a mano. Lo que vemos es un mapa de servicios de nuestra aplicación. La app está basada en microservicios y podemos ver el flujo del tráfico, las dependencias, la latencia, todo agrupado y transparente. Ahora imaginemos que nuestra aplicación empieza a tener picos de latencia. Escalamos más nodos, probamos con Spot y nada mejora. Si me pongo a hacer zoom, veo que el 5% del tráfico está siendo ralentizado por una dependencia que ni siquiera controlamos, que es esta de Amazon.com. Resulta que nuestro frontend está cargando un recurso externo y esa llamada inofensiva e invisible está metiendo latencia que nunca habíamos planificado. Si no lo puedes medir y no lo puedes gestionar,
el coste se vuelve peligroso porque no lo ves. Los sistemas sin observabilidad ocultan gastos y con el tiempo te consumen los recursos sin que te des cuenta. La quinta ley. Hemos escalado de forma inteligente. Hemos optimizado el rendimiento y aceptamos los trade-offs del diseño de nuestra arquitectura. Y hemos expuesto costes ocultos gracias a la observabilidad. Ahora viene el siguiente paso. Tomar el control. Las arquitecturas frugales no se limitan a observar el coste, implementan controles proactivos para mantenerlos alineados con el negocio. Un sistema bien diseñado te da palancas. Por ejemplo, te permite subir el rendimiento cuando hace falta y bajarlo cuando no. Invertir donde realmente importa y eliminar aquello que no aporta. Y de eso se trata, saber qué estás gastando, por qué y tener los límites claros para actuar. Además de aquí el Cost Explorer, que es lo que estáis viendo en pantalla, también tienes el Savings Dashboard de Gravito, que te va a decir el consumo que estás teniendo en arquitecturas ARM y dónde puedes mejorar y ahorrar mucho más. La herramienta de Savings del Dashboard de Gravito la tenéis disponible y la podéis desplegar en vuestro entorno en 30 segundos. Porque no se trata solo de observar, hay que diseñar puntos de control desde el principio. Al final la optimización real ocurre cuando la eficiencia de costes y la experiencia del usuario se encuentran. Y esto nos lleva a nuestra sexta ley. La optimización no es un evento, no es algo que hagamos una sola vez y ya. Es una forma de pensar y cada pequeño detalle cuenta. Por ejemplo, si conseguimos ahorrar unos pocos milisegundos en la ejecución de una tarea dentro de nuestro sistema, dices, bueno, son milisegundos, pero si esto lo escalamos, podemos estar hablando de miles de euros de ahorro, porque cada microoptimización va a sumar, sobre todo en sistemas distribuidos donde pequeñas cosas se ejecutan miles de millones de veces. Y vamos a ver un ejemplo. Pongamos esto en perspectiva. Imagina algo tan simple como una función que va a calcular el total de tu carrito en una aplicación de compras. Ahora imagina que se ejecuta millones de veces al día. Vamos a probar la función original y vamos a ejecutar algunos casos límite. Y luego, aquí tenéis si no hay descuento aplicado, si hay total de descuento, evitar que haya errores en la carta que nos puedan perjudicar. Tenemos los resultados, 4 tests distintos y ahora lo que vamos a pedirle a la inteligencia artificial, a QDeveloper, que nos ayude a refactorizar esta función. Si os fijáis, automáticamente me ha puesto la automatización. Vamos a hacer un performance test comparando las dos instancias y fijaros que simplemente un par de milisegundos de mejora por ejecución. Pero si eso lo multiplico por millones de invocaciones, ya no estamos hablando de detalles, estamos hablando de ahorro real. La optimización es un proyecto puntual, es un hábito continuo. Revisar, ajustar, afinar una y otra vez para eliminar aquello que no aporta o ver aquello que mejora, porque las pequeñas mejoras de hoy pueden convertirse en grandes ahorros mañana. Y nuestra arquitectura en x86 funcionaba, escaló, pasó la prueba, pero si nos hubiéramos quedado ahí, no habríamos podido ahorrar con Spot o ver la eficiencia de Gravito. Al final el arquitecto frugal no se conforma con un suficientemente bien. Lo va a cuestionar todo, incluso lo que ya funciona. Porque nos guste o no, el éxito no es una meta, es una plataforma de lanzamiento. Lo que funcionaba ayer puede que hoy ya no sea suficiente. Y en este campo aquello de la curiosidad mató al gato no se aplica. Hay que cuestionar todo, probar alternativas y adaptarnos al cambio cuando mejora el coste, el rendimiento o la sostenibilidad. De x86 a Gravito, de capacidad estática a capacidad dinámica con Spot, de funciona a funciona mejor. Eso no es optimización, eso es evolución. Y si hubiese conocido estas leyes cuando empezaba en este mundillo, pues probablemente habría escrito menos por mortem y habría dormido mucho más. Cada una de estas leyes es un recordatorio. Diseñar sistemas no va de perseguir la perfección, sino de tomar decisiones inteligentes, aceptar el cambio y mantener viva la curiosidad. Porque en un mundo caótico, la frugalidad no es una limitación, sino un superpoder. Y no hay por qué esperar a tener mucha más experiencia para ponerla en práctica. Aquí os dejo un código QR donde podréis encontrar estas leyes e información adicional. Y hasta aquí. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Un saludo.